El escritor Miguel Elías Sudano nos introduce al mundo intrigante de la psicociencia ficción, donde los límites entre lo real y lo imaginario se difuminan en una danza inóptica de recuerdos y sueños. Memorias de insomnio es un logro notable para un autor tan joven. Criado en un entorno artístico por padres actores dramaturgos, esta experiencia se refleja en la riqueza de su prosa y la profundidad de su comprensión del arte narrativo. Memorias de insomnio te atrapará. Te invitamos a descubrir a Miguel Elías Sudano y su maravillosa obra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país en donde usted se encuentre. Queremos darle la bienvenida, como siempre, a valientesmujeres.com y estamos muy agradecidos por sus mensajes, por sus likes, por suscribirse a nuestro canal, por siempre estar ahí presentes y mandarnos la mejor energía desde cualquier parte del mundo que ustedes se encuentren. Esperamos que hoy en día ustedes puedan tener la misma experiencia maravillosa que yo voy a disfrutar entrevistando a un joven, muy jovencito, que nos va a contar sus experiencias como con el inicio de un nuevo libro, con su primer libro, que pronto va a salir editado, un futuro escritor. Y déjenme decirles que por referencias de su editor, estamos ante un posible escritor maravilloso que dentro de 10 años todos vamos a hablar y que vamos a tener el privilegio y vamos a poder decir, al menos yo lo entrevisté y ustedes lo escucharon. Así que bienvenido a Miguel Elías Sudano M, que es de Venezuela, pero que actualmente está en Colombia. Bienvenido, Miguel, a nuestro... Hola, hola a todo el mundo, gente de cuántos países, 49. Bueno, Nos más. ven más de 49 países, espero que nos miren todos. Perfecto, perfecto. Bueno, bienvenido, bienvenido. Yo les hice un muy poquito ahí un resumen de vos. Contanos cuántos años tenés, Miguel. Bueno, actualmente tengo 15 años, los cumplí en enero, Mira, el 28. ajá, bien, queremos aclarar que los padres nos han dado la autorización para poder entrevistarlo y que pueda Perfecto. conversar con nosotros, que vamos a hablar puramente de su libro, de su impronta, de por qué nace esto de escribir, porque no se nos da a todos, se le da a algunos, algunos en la búsqueda, otros porque es innato, algunos a través de un sueño, todo depende de experiencias también de vidas. En este caso, ¿qué fue, Miguel, lo que te llevó desde más chiquito, porque aún sos un niño, a escribir? Bueno, para empezar, yo creo que lo que más me motivó a escribir es la presencia artística que siempre hubo en mi casa. O sea, mis papás son actores, mi papá escribe, dirige, y bueno, siempre tuve esa presencia a la hora de ver las obras que ellos hacen y yo siempre tuve muy por dentro el hecho de que yo también quería hacer mis propias obras. Aunque también lo que más me llamaba la atención era que, por ejemplo, mis sagas favoritas, el universo DC, el universo de Batman, los libros, los cómics, todo eso también quería hacer con mi propio mundo y eso fue lo que me incentivó a empezar a escribir desde muy pequeño.
Mira qué bueno, claro, sí, hay una, acá por eso decíamos, ¿no? Depende de qué te pasa o cómo es, uno comienza con la escritura. En este caso, bueno, vos tenés una beta artística ya en la sangre, en tu entorno, en tu alrededor, que vas viviendo desde muy chiquito. Interesante. Y contanos, ¿por qué los cómics? O sea, los cómics, ustedes ya saben que son personajes, héroes, pero ¿por qué especialmente Batman? Que estoy viendo que allá atrás tenés los personajes de... Sí, no, recontra fan. A ver, contame, ¿por qué? ¿Por qué Batman? Bueno, bueno, a ver, para mí Batman es mi personaje favorito en general del género de ficción. Yo siempre lo tuve bastante presente debido a que mi papá justamente es fan también de estos personajes, aunque curiosamente su personaje favorito no es Batman, es la Mujer Maravilla, pero bueno. Ah, igual que el mío. Yo siempre, La mía es La Mujer Maravilla, sí. Bien. bueno, yo siempre tuve muy presente a Batman. La primera película que yo vi en el cine fue precisamente una película de Batman. Fue The Dark Knight Rises de 2012. Y claro, todo ese universo, ese personaje que, claro, no tiene poderes, pero es un superhéroe igual. Y se le puede poner cara a cara a cualquier otro. Todo ese universo, los personajes tan extraños que tiene, toda la psicología que maneja, eso a mí siempre me llamó la atención y bueno, me terminé convirtiendo en un fan extremo de Batman. Mira qué interesante. Aparte, si nos ponemos a analizar así muy chiquito lo que yo puedo ver, mi visión de Batman, como vos decís, es un personaje sin superpoderes, pero con un poder de presencia, porque Batman impone, ¿no? Como decís, puede Sí, enfrentarse a quien quiera, porque él impone se oculta tras una máscara, tras un traje sí, que muestra oscuridad, que muestra como poder, pero que a su vez claro, viene arrastrando un gran dolor, ¿no? Que es la pérdida de los sí. padres, ¿no? Y ese deseo de cualquier persona que pasa un hecho trágico, tal vez, de la venganza, entre comillas, de encontrar a los culpables. Pero en ese camino de la búsqueda de encontrar al culpable, encuentra un sinfín de villanos, ¿no? Que sí Sí, están propuestos a hacer el mal, entonces él decide hacer el bien a otros para poder parar el claro. mal, ¿no? Qué interesante. Justamente, Ujú. sí, justamente a mí me gusta decir que Batman es igual a sus villanos en el sentido de que todos vienen a partir de una tragedia, pero que él, justamente, lo que tiene diferente es lo que él decide hacer con ese dolor. Él transforma su dolor en esperanza para los demás. Por eso, precisamente, el Batman más clásico no mata porque no está de acuerdo con matar, no hace ningún tipo de daño completamente extremo, pero sí defiende los ideales que a él le parecen, sí defiende a su ciudad y hace lo que a él le pareciera que sus padres querrían, porque además sus padres eran unas personas muy importantes en la ciudad. Entonces Batman para mí es ese símbolo de esperanza que mucha gente lo puede llegar a sobrevalorar o lo puede llegar a infravalorar, mejor dicho, porque se van por otras vertientes que no tienen mucho que ver con el personaje, pero el Batman clásico, el Batman que a mí me gusta, precisamente es aquel el cual defiende sus valores, defiende su ciudad y defiende a sus seres allegados. Ese es el verdadero Batman que a mí me gusta observar y que aparece en la mayoría de cómics. Aunque Mm. precisamente las otras variantes no es que estén mal, sino que son otros Batman, son otros personajes completamente diferentes. Porque todos estos personajes de cómics siempre tienen como, son personajes diferentes, las diferentes variantes que tienen. Pero siempre están ahí como la versión principal, que es mi Batman favorito. No, no, un análisis maravilloso, maravilloso porque es tal cual lo que vos estás describiendo, porque cuando hablamos de los villanos, como vos decís, si bien tienen relación de frustraciones y de pérdidas en sus vidas, también, bueno, han elegido, ¿no? El lado del mal, el otro eligió el lado del bien, ¿no? Muy, muy Sí, interesante. También, bueno, nosotros ayer tuvimos la oportunidad de conocernos un poquito con Miguel y charlar un ratito antes de tener esta entrevista. Y hablamos un poco de otros libros, porque después vamos a ir al libro de Miguel, no nos vamos a olvidar sí, de su libro claro. maravilloso, pero vamos a hacer un pequeño paseo por un poco por sus gustos y también por cómo él va a llegar a este libro y aparte con todas las influencias, ¿no? Que los libros nos dan en la vida cuando los leemos. Hablamos ayer un poquito de Harry Potter, por ejemplo, que me encantó tu análisis de Harry Potter y yo le conté una historia de cómo conocí esos libros. ¿Vos qué crees, qué mensaje nos deja Harry Potter o qué nos quiere mostrar ese niño? Bueno, precisamente, curiosamente, Harry Potter fue el primer libro. Harry Potter y la piedra filosofal fue el primer libro que yo me leí completo.
y me enamoré bastante de este universo. Yo siento que Harry Potter demuestra evolución, amistad, pero también demuestra que siempre el mal está acechando y que es nuestra responsabilidad escoger el camino correcto, porque Harry se enfrenta constantemente a los mortífagos, que en su mayoría son magos malvados, que siguen a Voldemort, que la mayoría, por ejemplo Draco, se ve seducido por el mal, aunque al final termina escogiendo el lado correcto. Pero Harry siempre está por el lado del bien, por el lado de precisamente la valentía, como es su casa Gryffindor, y básicamente Harry Potter demuestra ese sentido de amistad con, por ejemplo, Ron y Hermione, que son sus amigos que lo acompañan en toda la historia, y ese sentido también de las figuras que tú tienes, las figuras paternas, por ejemplo. Harry no tiene padres, sus padres fallecieron cuando él tenía 1 año, pero él tiene a lo largo de la historia figuras paternas. Está Dumbledore, está Lupin, está Sirius, personajes que al final terminan falleciendo, pero que le dejan a Harry ese sentimiento como de algo que le dejan, algo que lo hace evolucionar y lo hace ser una mejor persona. No, Es no, algo que me gusta. Ujú. maravilloso el análisis también, es un poco lo que hablamos ayer. Y qué gran mensaje. Y a mí lo que me impresiona es que puedas haber captado tan bien y tan claro lo que realmente nos quiere demostrar. Porque a veces nos pasa que leemos sin leer, ¿no? Leemos porque es la moda. Hay mucha gente que se ha Sí, comprado los libros porque era moda, pero no lo entendió. Esa es la realidad. Donde cuando lees se queda con un personaje, o como vos decís, hasta se enamora de ciertos personajes y va para el lado de los personajes del mal, por ejemplo, porque tiene que ver también con mucho con nuestra esencia. Cuando nosotros leemos libros o historias, a ver qué nos seduce. También hablamos de otro, de un gran autor, que yo coincido con él es fan también y a mí me encanta, siempre me gustó y lo analicé mucho, que es Stephen King. Así que hablemos un poquito de Stephen King. ¿Qué es lo que provocó Stephen King en tu vida? bueno, a mí Stephen King me llegó de una manera muy curiosa. Más o menos en 2017 salió la película de It, la nueva, protagonizada por Bill Skarsgård, y la verdad es que en el colegio todo el mundo estaba loco, todo el mundo le tenía miedo al payaso, y a mí me daba me parecía muy interesante el personaje, porque en sí, Pennywise es el payaso, pero en realidad la entidad se puede convertir en todos tus miedos. Eso fue como mi apertura para no solamente las películas basadas en sus libros, sino en sus mismos libros. El libro de It es un libro larguísimo, que Sí. hay cosas que no salen en las películas, pero que si tú lo lees son cosas un poco extrañas, un poco turbias, pero es la manera de escribir de él. Yo cuando me empecé a entrar más en este universo de Stephen King me di cuenta de que sus personajes son a veces tan retorcidos, a veces tan traumados, que la gente tal vez no los entienda o piensa que su literatura es un poco turbia, pero que de verdad esa es la esencia que él capta en el ser humano. Es algo que la verdad a mí me encanta de su forma de escribir y también la forma en la que lo adaptan. Es algo excelente. No, 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 es tal cual lo que vos decís, es la interpretación de nuestros temores y nuestros miedos, de nuestras perversiones que provocan ese temor al otro, ¿no? Porque vos ves que el personaje del payaso disfruta del dolor y se hace cada vez más fuerte y mayor por el dolor de los otros, porque toma los recuerdos más tortuosos de estos niños para poder Sí, alimentarse y ser lo que es. Y eso pasa muchas veces, eso pasa en la vida real, en realidad, con todo aquel que sea un abusador, o sea, un hostigador, ¿no? sí, Se nutre del dolor o de las carencias de los otros. Y estos libros de Stephen King, que sí, como vos decís, pareciera por momentos, o en realidad nos muestra a veces esa parte retorcida de la sociedad o es ver más allá del terror, ¿no? No es sí. solo terror, no es quedarnos con el terror de, uy, qué miedo, no quiero ver esto porque voy a tener pesadillas, es profundizar un poco en qué nos quiere decir eso, que son esos miedos que tenemos a veces de una persona que conocemos que no está vestida ni de Exacto. payaso, ni es un monstruo, ¿no? No, y que además, por ejemplo, en el libro se mezcla mucho la infancia con la madurez de estos niños, Ujú. porque precisamente el final, bueno, el final del libro es muy turbio, porque los niños al final terminan en un acto sexual, pero es como una especie de su madurez, entre comillas, es una forma muy peculiar
de demostrar eso, pero al final los niños prometen regresar para enfrentar a Pennywise en caso de que Pennywise regrese al pueblo. Y al final todos terminan regresando, excepto Stanley, que se termina suicidando, porque no quiere afrontar su miedo de pequeño, eso que lo traumó. Y eso pasa mucho, a veces la gente es vencida por sus miedos, la mayoría de las veces los miedos lo abruman y puede terminar incluso lo que le pasó a Stanley, que decidió suicidarse antes de que afrontar su miedo. Es algo bastante increíble que demuestra el mismo Stephen King en su escritura. Es bárbaro cómo captó lo que está pasando en la sociedad y lo que pasa de la transición, como decís, de niño a adulto por la transición de la adolescencia, esa que vos hoy estás viviendo, ¿no? Donde aparecen un montón de miedos, donde aparecen un montón de significativos que te van a ayudar a vos a ser el hombre que vas a ser en el mañana, a tomar tus elecciones y decisiones. Esto es el duro mundo del adolescente. El adolescente es doliente, duele, sufrimos más de lo debido, todo lo vemos muy grande, muy enorme, muy feo, muy triste, toda la vida es una, ¿no? Eso nos pasa a muchos adolescentes, a la mayoría. Entonces, después Sí, pasamos de la adolescencia, ¿no? Y ya entramos a la adultez. Y ahí nos vamos dando cuenta si enfrentamos esa dura niñez en el caso que la hayamos tenido, o la adolescencia dura, y la traspasamos a ser el adulto que somos, ¿no? Muy, sí. pero muy interesante tu análisis y exacto, y bueno. También hablamos un poquito, antes de ir a tu libro, de Carrie, que me encantó también cómo analizaste Carrie, porque creo que los dos coincidimos muchísimo, porque los Sí, dos analizamos los libros muy similares. sí. Contame. Carrie, para empezar, Carrie fue el primer libro de Stephen King Ujú. y demuestra demasiado ese universo, o sea, es una excelente introducción a lo que estamos hablando. Sí. Carrie es una niña que se convierte en un monstruo, a pesar de que, bueno, tiene sus poderes de telequinesis y así, pero por ejemplo, tiene una madre sumamente religiosa, la cual por su tema de religioso tal vez no la esté ayudando como precisamente debería hacerlo con todos los temas que tienen que ver con su adolescencia, y precisamente esa ignorancia hace que la misma Carrie sufra, incluso sea bulleada por sus compañeros de clase. Y esto se demuestra no solamente en el libro, sino en creo que son las tres películas que tiene Carrie a lo largo de toda esta historia del universo de Stephen King. Es un personaje, la verdad, muy interesante debido a todo esto, a todos estos traumas que carga, que al final Carrie literalmente termina explotando. Carrie termina convirtiéndose en el monstruo, en todo eso que llevó guardando, que al final no lo puede guardar más y termina explotando. Es algo bastante interesante y bastante increíble de analizar, precisamente. Exacto, ¿no? Es el límite al que podemos llegar si no trabajamos esos miedos, si no logramos salir del cautiverio que a veces somos sometidos por los padres que tienen un grado, como vos decías, hay un grado de ignorancia a veces en algunas cosas que en la vida que llevan o quieren transmitirnos. A veces la sobreprotección, porque en este caso también estamos hablando de una sobreprotección al exterior, al mundo, a que no salga, a que no sufra, mal interpretado a veces de los padres donde en vez de ayudarlos les provocamos daños a los hijos. Yo hablo como madre en la actualidad. Yo pude ver la primera versión de Carrie, también vi la segunda versión de Carrie. O sea, en el caso de Miguel, él, no sé si viste todas las dos versiones de ambos libros, Vi las tres, las tres vi versiones. las tres. Perfecto. Bueno, yo vi dos. También cuando hablamos de It, yo vi la primera versión de It cuando en el 90 y pico o 80 y pico, o sea, wow, me quedé, yo tenía solo en ese momento la edad que tenés vos, ¿no? Así que para mí fue también de mucho análisis, de mucho, de replantearme, no fue el terror simplemente del payaso, ¿no? No me quedé con eso. Y así siempre ha sido con todas las películas. Bueno, Stephen King también es uno de mis favoritos. Me parece muy interesante porque Stephen King toca muchísimos temas, no solo el temor Sí, interno o los traumas que tenemos como niños, sino también temas muy actuales y temas que tienen que ver con la muerte, la no aceptación de la muerte, ¿no? Y sí. creo que es en el libro de eh, El En cementerio Cementerio de de Animales. Animales, ajá, se trata eso perfectamente. Espectacular, espectacular, es la no aceptación de la muerte, ¿no? El querer revivir al otro, seguir, y no importa, Sí, venderle como el alma al diablo, pero que venga, que aparezca, que esté, ¿no?
Muy Exacto. interesante. No, no, me encanta que podamos conversar así porque tenemos mucho en común. Hemos leído prácticamente los mismos libros, hemos visto las mismas películas, con diferentes, somos de generaciones muy diferentes, pero podemos desarrollarnos tranquilamente en conversación que tenga que ver con la literatura. Ahora vamos a entrar entonces a ese mundo maravilloso que te ha llevado de a poquito, que te ha incorporado, que te ha dado, que te ha brindado la gran oportunidad de hoy trasladar todos esos pensamientos, toda esa magia que tenés vos a la escritura con un libro que pronto va a salir. Contanos entonces cómo comenzó todo eso y de qué trata ese libro. Bueno, voy a contar un poco lo que pasó antes de escribir Memorias de Insomnio porque es algo bastante interesante y bastante importante. Yo antes de Memorias de Insomnio escribí un libro llamado Welcome to the Rocket City, el cual cuenta la historia de una ciudad la cual no existe ninguna ley, es completamente una sociedad anárquica y hago muchas referencias a la cultura del rock de los 80, toda esa cultura sumamente rebelde, sumamente en muchos casos agresiva y hago muchas referencias a eso. Bueno, yo en uno de los capítulos de ese libro coloqué al personaje que de hecho es el personaje de la portada de Memorias de Insomnio para más o menos hacer una historia aparte, muchísimo más a nivel ciencia ficción, a nivel más sobrenatural, porque esta es más inclinada al realismo. Luego yo me quise sentar a escribir sobre este personaje, pero me di cuenta que este personaje nada más daba para un solo cuento. Entonces me di cuenta que los personajes que creé para acompañarlo, precisamente, que son los Reyes de las Tinieblas, Memoria e Insomnio, que son básicamente la encarnación de todo lo malo que puede suceder en el mundo, pero que no necesariamente es por una mala razón. Precisamente yo empecé a escribir sobre ellos y dije, me sale mejor escribir más historias sobre ellos y empezar a sacar tipo más cuentos. Entonces, Memorias de Insomnio es una recopilación, creo que son 24 cuentos los que escribí. No solamente, en primero evidentemente es este, que es un personaje bastante especial para mí porque reúno todos esos elementos que he recopilado a lo largo de mi vida con las películas de ciencia ficción. El personaje yo lo defino como un parásito molecular, el cual es capaz de manejar la materia. Lo hago, incluso agarro elementos, por ejemplo, tipo de Carrie, pero en el sentido de que la sociedad lo rechaza por ser diferente. Y Ujú. él al final termina destrozando todo. Bueno, no voy a dar más. Bueno, Sí. los personajes Memoria e Insomnio están ahí presentes en esa historia, pero en todas las demás. Y cada una muestra diferentes elementos del ser humano, los miedos, situaciones que a veces no entendemos. Hago también historias sobre, tipo, referencias a las películas de terror de los 80 tipo Viernes 13 y así, que es algo que a mí también me interesa bastante. De hecho, una de las historias se llama Slasher, que es el género al que me estoy refiriendo. Y bueno, al final hago como una especie de cierre de todas esas preocupaciones, todos esos miedos, los expreso en los diferentes cantos y termino generando todo lo que es Memorias de Insomnio. Y bueno, yo terminé de escribir eso como a finales de 2022, inicios de 2023. Tenía 13 años y bueno, estuve todo 2023 buscando cómo publicarlo y terminé descubriendo la editorial Wolfie Books. Y descubriste el maravilloso de Héctor, ¿no? Sí, Que la verdad, bueno, les cuento que venimos con una cadena, ¿no? De escritores, sí, venimos, ¿no? De iniciados, desde Daniel Busó, que ustedes ya han visto la entrevista con Dani Busó, a quien le enviamos un beso enorme a Uruguay, y Dani fue el que me transmitió, me acercó a Héctor, a su editorial. Y a partir de ahí conozco también a Miguel, porque Héctor me habla maravillas de este jovencito, me dice, Analía, no te lo puedes perder, tenés que conocerlo. Obviamente me entusiasma su propio entusiasmo. Nos conectamos con Miguel y aquí estamos, ¿no? Entonces estamos viniendo de una cadena, de una editorial maravillosa que nos está dando la gran oportunidad a muchos escritores de poder salir a la luz y poder sacar nuestros libros. Para que ustedes los puedan disfrutar. Así que ya tienen el de Daniel, que pueden, El legado de un héroe, que lo pueden encontrar en Amazon. Pronto podrán disfrutar en unos días de mi libro, Mi secreto, también que lo van a encontrar en Amazon. Y vamos a, muy poco tiempo, vamos a tener entonces el libro de Miguel, que se llama Memorias, ¿me dijiste? Memorias de Insomnio. Ya está disponible incluso.
Ah, ya está ahí disponible. Entonces, bueno, Sí, ya está disponible. entonces les vamos a dejar a todos el link para que puedan entrar a Amazon y lo puedan encontrar y lo puedan comprar y lo puedan disfrutar y nos puedan hacer llegar los comentarios de qué les pareció y qué les pareció esta maravillosa entrevista también junto a Miguel. La verdad, Miguel, impactadísima de tu conocimiento, de tu forma de hablar, se nota tu preparación, se nota muchísimo ese Gracias. amor, esa pasión por la escritura, por los géneros que fuiste tomando. Qué importante que es, ¿no? La influencia que tenemos positiva y las influencias que podemos tomar de todo, porque puede haber cosas que no son tan buenas o malas, pero uno de eso extrae, como vos decís, cómo, me gustó mucho lo que hablaste, que es algo que yo he hecho en la vida, es transformar el dolor, ¿no? Transformar el dolor en algo bueno y positivo para poder salir adelante. Contame cuál es la sensación de tus padres, qué te dijeron tus padres, cuál es el apoyo de ellos. Bueno, yo les mostré el libro una vez que lo terminé y ellos quedaron bastante impresionados. No es la primera vez que leen cosas que ya he escrito, Ujú. pero bueno, ellos me prestaron todo el apoyo para sacar el libro. Estuvimos buscando editoriales que, bueno, me acepten por el tema de ser menor de edad y bueno, al final encontré Wolfie Books y logramos publicar el libro y ellos han hecho todo a nivel marketing, a nivel campaña, me han ayudado, como ellos también tienen más seguidores que yo, por ejemplo, ¿Eh? han logrado que el libro ya se esté vendiendo bastante bien. Qué bueno, qué interesante. Vamos a también a poner, perdón, los datos de Héctor y de Wolfie Boot para que ustedes también, todos aquellos que tengan ese deseo, si tienen algún escrito o algo que ustedes quieran realmente llevarlo a la luz, lo puedan contactar de esta forma y poder llevarlo adelante. Sí, la prestación, el amor, la dedicación, ¿no? Que ellos le ponen al trabajo de uno, nos hace sentir muy gratificantes en eso. Qué bueno que tus padres admiren, de alguna manera te admiran, te apoyan, están con vos, te acompañan en este proyecto maravilloso que estamos seguros no es el primero. ¿Estás en otro proyecto? Bueno, yo he estado escribiendo desde mientras que estaba buscando publicar Memorias de Insomnio y el otro libro que lo quiero. De hecho, curiosamente decidí publicar Memorias de Insomnio primero porque al final terminé usando Memorias de Insomnio también para conectar con el otro libro. Entonces me funciona mejor que este salga primero. Me faltaría publicar ese, pero todo 2023 estuve escribiendo historias que no están relacionadas, pero que las he usado para participar en diferentes tipos de festivales, concursos de literatura. Recientemente quedé en uno con Gold Editorial en Colombia, que va a salir el libro en unos días. Y he estado presente en diferentes obras teatrales con mis papás, asistiendo, actuando. También he querido incursionar más en creador de contenido para la gente que le gustan los cómics como a mí. Y bueno, todo eso siento que es a lo que me gustaría dedicar Qué bueno, completamente. o sea que también actuás, también producís, o sea, te gusta, porque es una manera de producir, cuando uno empieza a escribir, empieza también a pensar en la portada, cuando te encontrás con un editorial que te invita a ver, te gusta esto, te gusta lo otro, uno empieza a proyectar, uno empieza a programar ese contenido, ¿no? En las redes también, empezar a trabajar con el contenido de redes para que nuestro material también llegue a la luz. Muy interesante poder trabajar sobre todas esas bases que están conectadas, ¿no? Una con otra. Sí, Muy lindo. ¿Algo que nos quieras contar, algo que tengas en ajá. mente? Una cosa más. Con respecto el libro, precisamente, tiene diferentes referencias a la música rock, debido a que me gusta bastante, precisamente no a la etapa de los 80 sino más a la etapa de los 90 que también abarca todo este sentimiento como más depresivo, tipo Nirvana, que es mi banda favorita. Ujú. Yo traté de abarcar ese sentimiento también en el libro. No es la primera vez que escribo, llevo escribiendo desde hace mucho tiempo. Con 10 años más o menos empecé a dictar talleres de cuentos en diferentes tipos de librerías, incluso en el Ministerio de Educación de allá en Venezuela, precisamente para ayudar a gente como yo, porque conozco bastantes personas de mi edad que tienen un potencial, tal vez no en la escritura, incluso también, sino en otras cosas. Yo conozco gente de mi edad que es muy buena a nivel, por ejemplo, de la música.
son excelentes y que creo que también necesitan mucho apoyo y yo trato de ayudarlos mucho con eso porque siento que mientras más dejemos arriba a nuestra generación, vamos a poder cambiar un poco de la perspectiva que tienen sobre nosotros. Exacto. Hay una gran mirada en la actualidad de los jóvenes, ¿no? De esta nueva generación que es la tuya, ¿no? Donde eh, se los vapulea un poco, no se habla con buena propiedad sobre ustedes, como que, viste, hay generaciones que están como perdidas o las famosas frases, ¿no? O la desesperanza, viste, ¿qué va a pasar con estos chiquitos? ¿No? Y demás. Pero ¿por qué? ¿Por qué muchas veces cometemos el error los adultos? Porque no podemos apreciar o mirar, por ejemplo, jóvenes como Miguel. O como Miguel nos está hablando, que hay otros jóvenes con unos talentos maravillosos. Fíjense la gran generosidad y el amor con que habla de los pares, ¿no? Eso es algo muy interesante, eso es algo que desde muy chiquito lo has aprendido, ¿no? El Sí, desarrollarte y respetar a tus pares para poder sacar de ellos lo mejor y poder decir, y esto de poder ayudar desde un taller, desde 10 años en el taller de literatura o en diferentes talleres, ¿actualmente estás en algo de eso? ¿Estás ayudando? ¿Estás promoviendo algo? sí. Voy a empezar a dictar nuevamente los talleres. Tuve una pequeña pausa debido a que me puse a escribir, me puse a desarrollarme más para poder hablar con más propiedad acerca de cómo escribir realmente. Quiero hacer escritura más seria, más compleja, más larga para poder ayudar a estas personas. Respondiendo a tu punto de por qué pienso normalmente que no nos miran precisamente bien a mi generación, yo, por ejemplo, estoy en el modelo de Naciones Unidas, bueno, sigo estando, porque sigo ayudando desde aquí. Conocí bastante gente que es muy buena, que está muy metida. El modelo de Naciones Unidas básicamente aplicas problemáticas, representas a un país, a su posición, y tú empiezas a debatir, y tú ves la capacidad que tiene mucha gente. Yo veo a esas personas como el gran futuro que de verdad tenemos, no solamente en Venezuela, sino en prácticamente todo el mundo, pero siento que también las personas que tal vez no están muy interesadas en eso, no están muy interesadas en escribir, eso está perfectamente bien, porque normalmente se toma mucho la adolescencia, mediados, finales, como tienes que empezar a buscar qué vas a hacer con tu vida para que no seas un inútil, Sí. y eso hay mucha gente que lo rechazan completamente porque no les gusta, no quieren, no saben, no están guiados y están como perdidos. Y esa es la gente que siento que atacan bastante porque todavía no han descubierto realmente lo que les gusta. Y yo siento que esas personas no hay que atacarlas porque es algo completamente normal y no es la primera generación y va a ser la última en la que le pase. Todas las generaciones pasan por eso. Y siento que lo que hay que hacer es motivar a que busquen lo que de verdad les gusta. Yo con el modelo de Naciones Unidas también descubrí la gente de que a mí me gusta mucho informarme sobre temas de la actualidad, no solamente para temas políticos y así, sino para también hacer incluso un poco de crítica social con lo que está pasando en el mundo, que eso también lo aprendí de las obras de mi papá, que se basan precisamente en eso. Las obras de mi papá siempre tratan una problemática y la exponen de manera que tal vez puede ser cómica, pero al final te termina dando un golpe duro de realidad. Siento que la gente debería de empezar a darse cuenta que no es que sean unos inútiles, no es que no sepan hacer nada, sino que todavía no lo han descubierto porque cada quien tiene su proceso. Y siento que hay que apoyarnos más. Bien, no, sin palabras. Lo que dijiste es exactamente lo que pienso. Creo que todas las generaciones lo hemos pasado, creo que todos tenemos diferentes intereses, diferentes tiempos de aprendizaje o de aceptación de nuestra niñez a la adolescencia y a la adultez, porque cuesta mucho, duele cambiar, duele pasar ciertas cosas. El avance de los años lo que te da es no solo experiencia, sino que también te enfrenta a la realidad del tiempo que va pasando y de las pérdidas que puede haber. Entonces uno está muy confuso. Hay una sociedad que exige constantemente que seamos inteligentes, lindos, esto, lo otro, y eso genera una gran presión en nuestra juventud, donde no se sienten apoyados, no se sienten amados, respetados. Cuando un niño dice yo quiero escribir, o un niño dice yo quiero bailar, o un niño dice yo quiero cantar, hay mucha negatividad a veces de eso, entonces frustran a esa persona
y ahí tenemos un niño que pasa a ser un hombre o una mujer frustrado en una sociedad donde camina haciendo lo que realmente no quería hacer y termina sus días así. Entonces está muy bueno tu mensaje, es muy interesante, me gustó mucho eso que me estás contando internacionalmente, de poder escuchar, porque ahí es donde más vas a aprender y te vas a ir interesando también sobre la política. Yo siempre le digo a todo el mundo, hay que interesarse y saber qué pasa en la política de cada país y en el nuestro en especial, porque todo lo que pasa en cada país, ayer hablamos un poco de eso con Miguel también, Sí, como países hermanos, ¿no? De Latinoamérica, desde Argentina a Venezuela o Colombia, cómo estamos relacionados, si le va bien a uno, le va bien al otro sí, también, ¿no? Entonces, y cómo tenemos que sí. respetarnos los países, nuestros diferentes idiomas, costumbres, para poder desarrollarnos como seres humanos correctos. Necesitamos de eso. Yo creo que viene una gran generación. Yo nunca he perdido la esperanza con las generaciones, creo que tenemos jóvenes maravillosos y que todos aquellos que aún están en la búsqueda de quién quieren ser, tienen las grandes oportunidades de hacerlo siempre buscando los buenos consejos o buscando los buenos programas. O acá tienen un nuevo amigo que es Miguel, a quien pueden contactar y que los puede ayudar y apoyar y estar ahí, ¿no? Y lo mismo les hablamos desde aquí, desde Valiente Mujeres, desde Estados Unidos, que ustedes pueden contar con nosotros. Bueno, Miguel, esta ha sido una entrevista maravillosa. Ha sido un placer para mí poder conocerte, que El podamos placer es mío. manejar un lenguaje muy similar. Somos unas generaciones muy diferentes, muy distantes, pero que yo he vivido mucho de lo que vos has contado con tu edad, en mi edad, y me he sentido una incomprendida, me he sentido buliñada, ¿no? Señalada como bicho raro, pero que yo sentía que era mi camino y yo lo tenía que hacer. Y por eso hoy estoy donde estoy y estoy hablando públicamente y soy una comunicadora social, sin importar lo que aquellos pudieran pensar, ¿no? Eso es muy importante, poder ser seguro de uno mismo, pero hay que trabajar sobre eso, hay que seguir adelante y ser apoyado y mis felicitaciones a tus padres, mis cariños a ellos. ¿Cómo se llama tu papá? Mario Sudano, Sudano, ¿tu mami? de Cire Monasterios. Bien, un abrazo para ambos desde aquí, desde Valientes Mujeres. Y me Ah, y gusta, también mi abuela, ¿tu ojo, que mi abuela ha abuela sido también. una gran influencia? Bueno, Sí, besos a la abuela, porque yo también. Cuando leas mi libro, vas a ver un capítulo que habla de mi abuela, especialmente, que ha sido un ser de luz y maravilloso en mi vida y que me ha dado una gran influencia en mi vida. Así que las abuelas son súper importantes. Les mandamos un beso a todas, a todas. Bueno, vamos a ir terminando y sabes que quiero que siempre hacemos nosotros es que nos dejes un mensaje, le dejes un mensaje al mundo. El mundo te va a escuchar y lo que a vos te salga de tu corazón. ok, vamos a ver, porque tengo varios. Vamos a irnos por la misma Lo que vos vertiente. quieras. Hay que aprender a escuchar a los demás, hay que entenderlos y hay que ayudarlos. Con eso les dejo todo. No, es que es así. Es el respetarnos, el aceptarnos, el escucharnos y el brindar lo que podemos, lo que nos salga desde el corazón. ¿Qué otra cosa más querés que ellos escuchen? Bueno, eh, las generaciones pueden verse como que si están perdidas, pero realmente ninguna generación se pierde porque de todas las generaciones sale gente buena y gente mala. Lo importante es, como personas de generaciones anteriores, impulsar a la siguiente generación. Eso es Exacto. otro mensaje que me gustaría dejar. Mm, Aunque curiosamente yo no soy de la generación de ahorita, porque mi generación es del 1995 hasta el 2010, yo soy 2009, yo estoy en el final. La de ahorita es 2011 para adelante, que es la alfa, pero siguen siendo dos generaciones que congenian bastante, así que también. exacto, están ahí Eh, muy pegaditas. Sí, sí, sí. sí, Y escúchame, ¿nos dejas tus redes? ¿Nos dejas cómo contactarte? Háblanos otra vez el título de tu libro y dónde lo conseguimos. ok. Por Instagram, que es mi red principal, ya voy a empezar a producir contenido en otras. Estoy como Miguel Elías Sudano, todo pegado las dos veces. Ujú. Y bueno, ahí me pueden contactar, me pueden escribir. En la descripción del Instagram, en la biografía, tengo el link para conseguir memorias de insomnio. Está disponible tanto en formato físico como en digital. Y bueno, si tienen Kindle Unlimited, que es
como Kindle Premium para que tú puedas leer libros premium, puedes leerlo gratis también. Pero bueno, eso sería a nivel redes sociales. Perfecto, entonces ahí ya saben cómo contactar. De todas maneras, nosotros vamos a poner todo este material para que ustedes puedan picar e ir directamente al Instagram y al Amazon o donde se encuentre el libro, vamos a hacerlo, ¿no? Es lo que solemos hacer para que no se compliquen la vida, ustedes pican y van a ir, lo van a poder encontrar. Sí, Espero que lo puedan disfrutar, que lo compren. Yo ya me voy a mover y ya lo voy a comprar porque lo quiero leer. Los invito entonces a entrar a este mundo mágico y maravilloso que es de la escritura y de los libros y de analizarlos y profundizarlos para que nos dejen algo y nos aporten algo en la vida. Una cosa antes de terminar, quería contarte, yo no sé si vos sabés la historia de ese chico que le escribió a Stephen King o le ah, hizo llegar sí. algo y Stephen King se contactó con él. ¿Has intentado Sí, hacerlo? mira, yo he intentado comunicarme con gente, precisamente no con Stephen King porque es muy difícil hablar con ese señor ahorita, Stephen King se la pasa escribiendo, es increíble. Él, hola, toma, otro libro más, listo. Sí. Pero sí me he comunicado con, por ejemplo, creadores de contenido de las cosas que me gustan, del cine, me han podido responder y hemos tenido conversaciones acerca de precisamente los cómics, las películas, las series, los libros. He Ujú. tenido comunicación con esas personas. Podría tener más, pero a mí no me gusta mucho escribirles a cada rato, sino en momentos puntuales, como por ejemplo, mira, este video que hiciste me encantó. Hay un canal, por ejemplo, que se llama El Monitor Geek, que habla mucho de temas de superhéroes, los anexa con la filosofía, que es un tema que a mí me encanta bastante, todo el A mí tema me de la encanta. filosofía. La filosofía es parte de la vida. Todo, Somos filósofos todos, todos los sí, días, sí. sí. Entonces, nada, esas son las personas con las que más me he comunicado. He tratado más o menos de hablar con autores, pero evidentemente sé que es muy improbable que me vayan a responder, así que Bueno, bueno, nada, todavía no nada, ha pasado eso. exacto. Nada Me es parece imposible. muy bien, nada es imposible. Eso aprendelo desde hoy. Nada es imposible. Todo lo que decretes y pidas y digas, esto me lo merezco, esto va a ser, seguramente va a ser porque el universo y Dios está inevitablemente condicionado y para dártelo, para brindártelo, porque se lo acabas de pedir y porque le estás pidiendo algo bueno. No te canses de escribirles. Les escribís una vez, no importa, les escribís una vez, tienen secretarios, tienen siempre asistentes, así Sí, que cuando tenga que llegar, hay algo que siempre digo, pidamos por las cosas bien, bien concisas y concretas. Quiero llegar acá y vas a llegar, estoy seguro de eso. Tiene que ver mucho con la ley, con la parte de la ley de atracción y tiene que ver mucho con ese poder sí, que tenemos nosotros internos y que las cosas no se dan por dar, las cosas se dan porque tienen que ser y algo va a llegar. Esperemos entonces que vamos a seguir en contacto, Miguel. Sigamos en sí, contacto porque tenemos mucho para claro que hablar. sí. Creo que podemos hacer muchos proyectos juntos. Creo que podemos hacer, nos podemos contactar. Yo te puedo pasar también contactos que tengo. Perfecto. Creo que podemos hacer un proyecto muy lindo. Van a ser entre nosotros Sí, y una nueva amistad. Y aparte, espero entonces, como dijo nuestro visionario Héctor, dentro de 10 años vamos a tener una gran figura entre nosotros, aportándole mucho a este mundo y declarándole a ustedes que estas generaciones que vienen son maravillosas. Así que muchísimas gracias, como siempre, a todos ustedes por estar del otro lado, mirándonos en los países que se encuentran, y a vos, Miguel, en sí que sí. especial, muchísimas gracias por Gracias, este igual a ti. tiempo. Espero que lo hayas pasado bien. Vamos a comprometerte a otra entrevista para que hablemos de otras cosas, de otros proyectos, que hablemos de Sí, cómo sigue el libro que estás haciendo y cómo va tu libro ya en la venta. Creo que tenemos mucho todavía para analizar y hablar. sí, eh, bastante. mucho, Creo que nos hemos quedado cortos. nos hemos quedado muy cortito, pero vamos a hacer un segundo programa donde nos explayemos un poco más del análisis de los libros, de las historias que nos aportan y creo que vamos a poder apoyar a mucha gente que lo va a necesitar. Así que Sí, un beso, un abrazo enorme. Desde hoy perteneces a la familia de Valientes Mujeres. Saludos a tus gracias. padres y como siempre les digo a ustedes, no estás sola, no estás solo. Bye bye. Gracias. Chao.